Todopoderoso sea toda la gloria en este día maravilloso, por cuanto nos permite alabarle y adorarle a Él, que es el Dios de toda la creación. Esta mañana estamos una vez más saludando a todos los niños, donde quiera que estén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Mientras el Señor no haya venido, esperando que ellos sean guardados para los días venideros, para que anuncien la palabra de nuestro Señor Jesucristo y la verdad sea pregonada por doquier. Esta mañana, antes de la lectura de las Sagradas Escrituras, queremos poner delante de nuestro Señor Jesucristo las peticiones de Vilma Posada, Noemí Granillo, Marvin Alexis, José Ábrego, Betsy Ábrego, Verónica Elizabeth Ábrego, esperando que nuestro Señor Jesús, el que ve todas las cosas, conceda las peticiones de nuestros corazones según la grandeza de su misericordia. Y más allá de lo que nosotros pedimos, Él tiene muchas cosas más para la vida de cada uno. Así, Señor Dios Padre celestial, eterno Señor y Redentor de nuestras vidas, delante de ti, Señor, ponemos ahora a cada uno, Señor, de los que hemos mencionado y las peticiones de su corazón, y que seas tú, Señor, el que haga esa obra bendita y gloriosa. Que seas tú, Señor, mientras meditamos en tu palabra y adorándote y alabándote, tú pases en medio de tu pueblo, Señor, y hagas según, Señor, tu piedad y misericordia. Esta mañana vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 11, a partir del versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice las Sagradas Escrituras: el peso falso, abominación es a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, mas destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo y bendito sea su nombre en este día, por cuanto el proverbista Dios le dio una serie de consejos que muchas veces solo lo vemos en el sentido humano, moral, social, pero el proverbio siempre tiene un mensaje espiritual para nuestras vidas. De manera que para el que entiende lo material, lo social, lo moral, también hay una consolación, pero mayor riqueza es para aquel que busca el mensaje espiritual de Dios. Y aquí en el capítulo 11 de los Proverbios nos dice que el peso falso es abominación a Jehová. Humanamente hablando, cualquier negocio, cualquier cosa que tú hagas con otro, tiene que ser en verdad, en justicia, cabal en todo, como dicen algunos. Y aún en el negocio tiene que ser cabal la medida que das para que cobres cabal lo que se debe cobrar. Y esto le agrada al Señor. Pero esto tiene más allá que este mensaje moral. ¿Por qué? Porque cuando habla de abominación,
está hablando también del precio que el Señor ha pagado por nosotros. Él ha pagado un precio por nuestra alma, de manera que nosotros, si se nos permitiere, somos como una mercancía, pero valiosa para nuestro Señor Jesucristo. Y debemos nosotros buscar la perfección en nuestras vidas para que el peso de nuestras vidas no sea falso, sino verdadero ante el Señor. Porque cuando el alma nuestra le falta peso, es decir, no está cabal, es cuando de boca podemos hablar que adoramos, que amamos al Señor Jesucristo, pero en nuestro corazón hay una lejanía muy grande. El peso falso también, en el sentido espiritual, es cuando nosotros le decimos a nuestro hermano y a nuestra hermana y a los amigos que les amamos, pero llevamos otro pensamiento en la mente y llevamos otro sentir en el corazón. Dios quiere que nosotros hablemos con verdad, que si expresamos un amor, un sentir por nuestro prójimo, tiene que ser genuino, no tiene que tener falsedad, porque entonces caemos en el peso falso. Es abominación a Jehová. A Dios no le agrada cuando nosotros con nuestros labios decimos que le amamos, pero con los hechos le estamos negando a Él. Dios quiere que le amemos, y si le queremos amar, Él dice: guarda mis mandatos. Trata de ser cada día mejor. Y esto es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Mas la pesa cabal le agrada a Jehová. Es decir, cuando todo lo que hablamos también en el corazón lo llevamos, y en la mente también, entonces a Dios le agrada, porque Él dice en su palabra que adoremos al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra alma, es decir, pesa cabal, es decir, le adoramos, le amamos con todo nuestro ser, y eso le agrada a nuestro Señor. Humanamente también, Dios guarda y Dios le da a aquel que es justo cuando da algo. Pero como decíamos, más es el mensaje espiritual que el Señor quiere que nosotros entendamos y lo pongamos por obra. El número 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y es cierto, humanamente, el soberbio siempre le buscan el defecto. ¿Y quién de nosotros no tendrá defecto? Mas el humilde está la sabiduría. Y es que si entre la soberbia y la humildad, aquí estamos viendo una diferencia tremenda. Si predicamos con soberbia, vendrá deshonra, porque Dios no puede ser burlado. Pero también si hay soberbia, muchos buscan el defecto para criticarlo. Pero al humilde hay consideración para él. Y el Señor, hablando ya espiritualmente, dice que al humilde ve de cerca, al altanero, al soberbio lo ve de lejos. Y aquí está el mensaje del Señor para nuestra vida también, en parte, lo que nos da esta mañana el Señor, para que aprendamos a no tener soberbia. Porque muchas veces, con solo que Dios nos permite predicar, a veces puede entrar soberbia aún por eso. Hay quien tiene soberbia porque cree que Él tiene el don de sanidad, y el don de sanidad es del Señor siempre. De manera que si nos ensoberbecemos de las cosas espirituales, no esperemos una buena paga. Mas si nosotros buscamos humildad, entonces
vendrá la sabiduría de Dios a nosotros. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, el temor que no significa miedo, sino una reverencia, un respeto por nuestro Señor. El humilde alcanza todo esto, porque no puede la soberbia quitar la venda de los ojos, sino la humildad. A través de la humildad, el Señor nos da luz para que podamos ver el camino de verdad. Es necesario entonces que nosotros entendamos y comprendamos. Cuando nosotros menospreciamos a otro, estamos en contra de todas las leyes que nuestro Dios ha puesto en la naturaleza misma. Y al estar en contra de ellos, siempre habrá un castigo, siempre habrá algo que va a deshonrar la vida de aquel que se ensoberbece. Pero aquel que se humilla delante de Dios será exaltado. ¿Y cómo será exaltado? Dándole sabiduría. El Señor le dará sabiduría. Porque cuando hay soberbia, solo vemos a alguien con desprecio y no podemos ver más allá. Pero cuando humildad vemos al otro, aunque nos esté viendo mal, entenderemos sus problemas, habrá sabiduría. Y esto lo decimos en el sentido humano, pero en el sentido espiritual es mayor, porque nadie puede recibir del Espíritu de Dios teniendo soberbia. Y es el Espíritu de Dios el que nos enseña toda la verdad, porque dice la Escritura, porque Él es verdad y no es mentira. En el versículo número 3 dice las Sagradas Escrituras: la integridad de los rectos los encaminará. La integridad de los rectos los encaminará. Es decir, humanamente es cierto, porque aquel humano que se busca o que busca tener integridad está significando ser lo mejor posible y lo más verdaderamente posible ante los demás. La integridad es la que lo encaminará, es decir, en el camino de la vida. Pero hablando espiritualmente también, aquel que se guarda para Cristo, aquel que se guarda para nuestro Señor Jesucristo, por esa integridad delante del Señor, es que es encaminado en esa senda de justicia llamado Jesucristo. Es aquí donde nosotros debemos de buscar y entender hasta donde Dios nos quiere dar alguna profundidad. Y cuando hablamos de alguna profundidad en las Sagradas Escrituras, lo que Dios quiere darnos en el sentido espiritual. Y sigue diciendo: mas destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y es que el que hace mal no espera recompensa alguna. El que hace mal entienda que siempre vendrá un castigo, que a muchos no les agrada que se hable de castigo, pero el castigo viene por ser pecadores, es decir, por estar en contra de lo que Dios ha establecido en la naturaleza. Y así es como la naturaleza de Dios es para preservar las especies, hablando en lo humano, de manera que si se juntaren dos de un mismo género, van en contra de la naturaleza que Dios ha instituido. ¿Por qué razón? Porque no pueden procrear, y esto no cumple con la verdad de Dios, que es preservar el alma, preservar la naturaleza humana también. Es decir,
El pecado destruirá al pecador. La perversidad de ellos lo destruirá, porque si aquel que se pone colérico, para decir una cosa más leve, el que se pone colérico sufre en sí mismo la cólera, no puede hacer nada contra otro con cólera. Podrá decir lo golpeé, pero en realidad lo que estás haciendo es destruyendo tu propia vida física y tu vida espiritual. Porque el que se enoja, con facilidad se le sube la presión. El que se enoja está dañando su corazón. Es decir, tantas cosas que vienen sin necesidad de que a veces las expliquemos. Pero es necesario que tomemos esos ejemplos para que podamos entender la verdad de Dios que nos está dando a través del proverbista. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Mire qué cosa más tremenda. Y esto es por naturaleza humana, cierto, porque aquel que anda enojado, aún lo que tiene en su mano lo malgasta. Hay quien por la ira hasta tiró las monedas por allá. De manera que también en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, se cumple también este proverbio. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira. En el día de la ira de Dios, nadie aprovechará nada. En el día en que tú cometes ira, tampoco habrá paz en tu corazón. Por lo tanto, no aprovechará las riquezas en el día de la ira. Mas la justicia librará de muerte. El justo, si hablamos de la ley, la justicia trata de librar de la muerte, prohibiendo lo que no es debido. Pero la justicia de Dios va más allá de esto, porque a Abraham le fue contado por justicia sus obras. No, es la fe. Por la fe le fue contado por justicia a Abraham. Por lo tanto, le libra de la muerte espiritual. Pero también en lo humano, decíamos, la justicia trata de librar de la cárcel y de la muerte a los humanos. Por eso se ha instituido la ley. Mas la justicia del Señor Dios Todopoderoso nos librará de la muerte espiritual. La justicia del perfecto enderezará su camino. La justicia del perfecto enderezará su camino. Mire qué hermoso, qué preciosa este proverbista y los proverbios que Dios le dio. Porque la justicia, por justicia, es que nosotros caminamos correctamente, mas la injusticia nos hace cometer infinidad de errores contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos. Es importante que nosotros podamos tomar esto. Y el mensaje espiritual, decíamos, insistimos, es el que más debemos buscar, porque la justicia de Dios en nuestras vidas enderezará nuestro camino, es decir, buscaremos la senda correcta, la senda de verdad, nosotros la estaremos buscando. Mas el impío por su impiedad caerá. Mire, mas el impío por su impiedad caerá. Y es que el impío es aquel que habiendo o conociendo la verdad, conociendo la justicia, hace lo contrario. Este caerá por sí mismo, porque el que no tiene piedad del otro, al final todo esto sale a luz. Es como cuando alguien le quita el puesto al otro mediante fraudes. Eso saldrá a luz. Y entonces la misma impiedad
lo hará caer en las garras de la justicia también. En lo espiritual, mientras nosotros busquemos de Jesucristo, que es el justo, y está en nuestra vida, nosotros seremos librados de tantas cosas. Por eso las Sagradas Escrituras dice: el justo por la fe vivirá. No vive por otra cosa. El justo no vive por las obras que hace. El justo vive por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es este camino el que nosotros buscamos. Es esta manera, la manera de vivir que nosotros queremos. Porque si vivimos en Cristo y Él en nosotros, entonces la vida fructificará. El calumnioso te calumniará, pero a su tiempo Dios te levantará. El impiadoso, el impío, te tratará mal, pero a su tiempo Dios saldrá o sacará a luz la piedad que hay en ti. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, y bendito sea su nombre, alabado sea su nombre por esta palabra santa y bendita, palabra gloriosa, palabra que nos da la oportunidad de que nosotros meditemos y entendamos que solo Jesucristo salva, que solo Jesucristo es el único Dios verdadero, no hay otro Dios. Por esta palabra es que nosotros podemos ver en nuestro corazón y entender por qué también las Sagradas Escrituras dicen que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edificare la ciudad, en vano trabajan los obreros. Es decir, si tenemos las bases en las Sagradas Escrituras para buscar el camino de verdad llamado Jesús, tomémoslos, meditemos, pero tomemos la acción de hacer estas cosas, y entonces tendremos paz, quietud en nuestras vidas. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Mediante esta palabra, quiero ahora, amigo y amiga, hermano y hermana que te has apartado de nuestro Señor Jesucristo, que en esta hora, si tu corazón es tocado y tú quieres del Señor Jesucristo, tú puedes hincarte ahí donde estás. Y si estás haciendo algo, un momentito, un segundo, dile al Señor: Señor, he reconocido que te estoy fallando y quiero entregarte esta vida para que tú la dirijas, para que tú la tomes en tus manos, para que tú seas el que me guíe. Como dice el proverbista, encaminará la integridad a los rectos. Y eso es lo que queremos en esta hora. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendito sea Él, alabado sea Él, por cuanto en medio de tantas cosas en este tiempo, Dios nos está dando consuelo en su palabra, por su Espíritu y por muchas otras maneras que el Señor habla a cada una de las vidas. Señor Dios Todopoderoso, Señor Dios grande y maravilloso, te suplicamos por Camilita también ahora, Señor. Te suplicamos por la salud de Bonnie Cecia. Te suplicamos por la salud de Luisa Emilia. Te suplicamos, Señor, por Mario Alfonso. Te suplicamos, Señor, por Jaciel Madaí. Guárdala. Dale sabiduría, Señor. Te suplicamos por Caleb Calix, Señor. Guárdale grandemente. Te suplicamos por Mateo, Señor. Te suplicamos, Señor, por todos los niños, donde quiera que estén, Señor, para que tú seas el que les guarde como a un tesoro, porque los niños son tuyos, Señor.
Reprende tú, Señor, a todos aquellos que están maltratando a los niños de hecho, de palabra, y que los quieren inducir a la maldad. Deténlos, Señor, por favor, porque los niños son tuyos, Señor. Porque los niños tienen un alma inocente que a ti te agrada, Señor. Pero también te suplicamos, Señor, por todo este pueblo, por toda esta nación, por los gobernantes, Señor. Que pueda esta nación alabarte y adorarte a ti como tú mandas, como tú lo quieres, Señor. Y entonces veremos, Señor, ese poder tuyo como en los días de Abraham, como en los días de Jacob, de Isaac, como en los días de Moisés, como en los días de los profetas, como en los días de los apóstoles, como en estos días también, Señor. Muéstranos tu poder, muéstranos, Señor, esa gracia tuya, Señor, y haciendo el milagro mayor en el alma de cada uno de nosotros. Señor Dios santo y bendito, para ti sea la gloria. Recibe la gloria, Señor, en este día. Poderoso Señor. Amén, amén y amén, Señor.